queremos que sea como una charla permanente, queremos que esto se convierta no solo en esta feria, queremos… La libre, perdón. Queremos, por favor, que vengan al resto de nuestras ferias, que sepan que tienen, esta es su casa, que cuando quieran gracias, desde luego. venir y quieran hablar sobre estos temas, sepan que va a haber un auditorio del otro lado que urge escuche estos temas. Así que de entrada, pues les doy la bienvenida. Bienvenida, Cintia. No, mil gracias, bienvenidas. Y ahora Gracias, sí qué que amable, esta es su casa. Gracias, gracias. Bueno, es un honor estar aquí siempre en tu compañía y la de toda la brigada para leer con libertad. Y pues buenas tardes al amable público, qué gusto verlas y verles aquí. Como lo acabo de decir, pues siempre es un honor esta nueva invitación y más abrir este tipo de temas para tratar de aportar, pues desde la palabra, desde los libros, desde la didáctica del cómic y desde el trabajo que también realizan valiosas académicas como mi querida Idalia. Entonces, pues es muy necesario y qué bueno que sea en el marco de una feria de libro, que se abran estos temas precisamente porque pues vemos mucho ruido y mucho cohete y mucha controversia en las redes sobre todo. Mucha desinformación. Exactamente, ¿no? Sobre estos temas, pero muchas veces pues no vemos nada de información, precisamente vemos la bronca, vemos la controversia, pero no vemos realmente el fondo del asunto o se pierden estas discusiones bizantinas que de entrada pues le restan atención a lo que debería ser el problema de fondo, que es pues enfrentarnos a una realidad terrible como país, que es responsabilidad de todas y de todos, especialmente cuando sabemos que crecemos en una sociedad machista y misógina. Ustedes saben, la palabra misoginia, tan llevada y tan traída ahora, pues significa ni más ni menos que el odio a la mujer, a lo femenino también. Ya vimos el borlote que se armó en Bellas Artes, ahora con el Zapata feminizado, que cómo es posible, es decir, aquello que es propio de las mujeres o aquello que es femenino, que se representa de esta manera, tiene menor valor en la sociedad y por tanto es objeto de violencias, que son violencias que les decimos transversales, que se manifiestan de muchas maneras en todos los espacios en los que las mujeres simplemente despertamos, respiramos y nos desarrollamos. Entonces, bueno, nos han invitado, Marina, muchas gracias, nos ha invitado la brigada precisamente a traer estos temas sobre la justicia patriarcal, que le decimos, no es la justicia secas, sino la justicia en un sistema patriarcal. Y para ello teníamos a otras dos invitadas, la maestra Lourdes Enríquez y la doctora Lucía Melgar. Se disculpan muchísimo ellas con la brigada y con ustedes especialmente, pero tuvieron unos percances familiares que tienen que ver con asuntos médicos. Ya las tendremos en la siguiente feria. Ya estaremos. Yo les hago manita de fuerza, ustedes no se preocupen. Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría también, ya me han presentado a mí muy generosamente, gracias. Y me gustaría presentar a la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja. Ella es una amiga mía, entrañable, querida, que he conocido yo a través del Museo de la Mujer, con las actividades que tenemos ahí con la doctora Galeana y la Federación Mexicana de Universitarias. Y bueno, Idalia es especialista en género, es abogada, como ya decía, y es parte de grupos de trabajo tan interesantes. Déjenme leerle su semblanza. Súper interesante. Si no veo las letritas, a ver. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, trabaja temas de acceso a la justicia, constitucionales, derechos humanos e igualdad de género. Es vocal internacional en la Federación Mexicana de Universitarias e integrantes de Académicas en Acción Crítica. Ha publicado diversos artículos vinculados con la materia constitucional y derechos humanos y es autora de los libros La suspensión en la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de derecho interno. También ha trabajado ella muy de cerca con el Museo de la Mujer, como les decía,
tiene un taller sobre sentencias de derechos humanos. Y bueno, me gustaría mucho que ella nos platicara desde tu perspectiva como abogada, ¿cómo ves tú estos temas de lo que llamamos ahora justicia patriarcal? Bueno, antes que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí porque precisamente estos espacios son los que nos permiten dialogar, los que nos permiten opinar y sobre todo intercambiar distintas impresiones de lo que vemos, de lo que vivimos todos los días. Lo que nos reúne, al menos en nuestra mesa, que no tiene nada que ver con la anterior porque es muy drástico, estaban hablando de algo también muy divertido, ¿no? De otros temas de Batman, de cómics muy divertidos, pero bueno, acá el tema cambia un poco de giro, entonces les pediré que lo comprendan así, ¿no? Porque si es un golpe así, brusco, y ahorita llegamos, ¿saben ustedes si llegan las feministas, se sientan aquí, ahora vamos a decir, ¿no? Sí, no, está bien. Pero y bueno, abona el tema. Saludos. ¿qué nos reúne? Rosa. Pues precisamente esta avenida de Reforma marca historia desde siempre, desde que existe y se crea como un paseo para los emperadores, ¿no? Y va mirando toda la historia y a mí me parece muy importante que retomemos que el momento en el cual se hacen manifestaciones respecto a la Victoria Alada, que está aquí, que es también conocida como el ángel de la independencia, que no es un ángel, es una Victoria Alada. Es la Ángela. O la Ángela, o bueno, como queramos llamarle, pero en estricto sentido no es un ángel, viene a ser protagonista histórico en nuestra ciudad, en nuestro país, me atrevo a decir, de un movimiento feminista que viene a utilizar el graffiti, a pintarlo y a decir que México es un país feminicida, porque en este país diario, y ya lo corroboró la ONU, mueren violentamente 10 mujeres o 9 mujeres al día. México tiene la estadística a nivel regional por parte de la propia CEPAL, dice que en México es el país a nivel latinoamericano que tiene más embarazos de niñas. Me estoy refiriendo a niñas entre 9 y 12 años, ojo. O sea que hay un tema de violaciones y abuso sexual contra menores, niñas, bastante tremendo, alarmante. Entonces tenemos los dos extremos de violencias en nuestro país, que son contra las niñas, en cuanto a los abusos sexuales, desapariciones, trata, feminicidios, ¿no? O infanticidios también, ¿no? Podríamos verlo. Y también el tema del feminicidio. Entonces estamos viviendo, todas las mujeres y niñas en este país, esta situación tan tremenda que la Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero, que fue de Ciudad Juárez, Chihuahua, identificó como un sistema sistemático de cultura de violencia contra las mujeres. Es decir, la propia Corte Interamericana reconoce que en México sí hay una cultura sistemática de violencia contra las mujeres. Y esto evidentemente muestra los resultados que tenemos ahora, y me parece a mí un tema relevante porque desgraciadamente cuando viene esta protesta feminista histórica, tremenda, fuerte, intensa, la gente se enoja muchísimo con las feministas, vienen unas otras violencias en redes, en opiniones, en que cómo era posible que hubiéramos pues deteriorado el patrimonio histórico, los monumentos, ¿no? Cuando realmente, por eso lo ponemos aquí a discusión, cuando realmente la historia de todos los países se construye, desgraciadamente, cuando hay protestas por nuestros derechos, a veces de esa manera, ¿no? Los monumentos son vigentes y a veces ya no son vigentes, y a veces hay que transformarlos también, porque no son solamente la piedra que está ahí tallada o representando algo, también son parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no? Y he de decirles que para quienes comentaron que teníamos que haber sido más pacíficas y que teníamos que haber dado flores a todo el mundo, pues también hemos hecho esas marchas, Yo tengo 39 años y en las marchas que hacíamos hace más de 15 años, éramos muy pocas, ¿no? Completamente en la banqueta, fueron aumentando en cantidad, pero igual siempre una vela blanca, una flor, todavía una protesta que se hizo hace año y medio, 2, fue que le pusimos unos gorritos rosas a la Victoria Alada, se cosieron se tejieron unos gorros rosas sí, gigantescos, eso fue el 24, muy interesantes,
y nos parecía ya un atrevimiento brutal, ¿no? Nos parecía algo que ya estaba muy fuerte de tono. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, nada pasó. O sea, de 7 mujeres que eran hace 2 años al día muertas violentamente, hemos subido a 9, 10. Y he de decirles también que tenemos que escuchar a nuestras compañeras de Ecatepec, a nuestras compañeras de Chimalhuacán, a nuestras compañeras del norte del país, de muchos lugares donde desgraciadamente ya al menos una mujer conoce a otra que ya ha perdido por feminicidio o que está buscando a una mujer. Entonces, yo no estoy diciendo un tema moral de si es bueno o malo grafitar un monumento, no es un tema, no es el tema que quiero colocar. Quiero decir nada más que es una expresión que nos está diciendo mucho, ¿no? Y que no podemos simplificar con violentar otra vez a las mujeres por las protestas, ¿no? La lucha por los derechos básicos, elementales de no violencia, no discriminación y que no te maten o no te secuestren o te lleven de trata de personas, de mujeres, pues creo que es algo bastante legítimo y no se ha hecho nada. Entonces, lo pongo en el punto porque sí me parece que la sociedad, nosotros como sociedad tenemos que dialogar al respecto con mucha seriedad, ¿no? Sería mi primer punto y ya ahorita podríamos ya retomar la cuestión de la justicia que tiene que ver con todo esto. A ver, es que creo que estás tocando una herida permanente y que la única forma de, digamos, intentar curarla tiene que ser todos juntos. O sea, no solo le toca a las feministas porque es su tema, no, es que nos toca a todos parejo porque la sociedad es la que llegó a eso, o sea, llegó a ese nivel de violencia contra las mujeres. Y mi sensación, la única forma es darle la vuelta a la parte de la justicia. O sea, el problema es cuáles son los números de feminicidios. O sea, tú de pronto, no sé, tienes 9, llegamos a 9, ¿no? A 9 diarios. Okay. De esos 9 diarios, ¿cuántos se resuelven? De 100, yo creo que no se resuelve ni siquiera uno. Esa es una gran pregunta. O de 1000, ¿qué? No sé, o sea, debe ser una salvajada el nivel exponencial. De 1000, ¿cuántos Sí. se pueden resolver? Y la cosa es que sea real y no sea el güey que va pasando, que esa es la otra, ¿no? ¿No? El güey que va pasando y órale, que necesito que se resuelva para tomarme la foto en 2 minutos y ahí va, ¿no? Precisamente empieza… ¿Cómo hacemos la chamba para que se resuelva, no? Esa es la gran pregunta, porque el feminicidio como fenómeno empezó, ustedes recuerdan, muchas de ustedes no porque eran muy jóvenes, son muchos, pero empezó en 1993 en Ciudad Juárez. ¿Recuerdan A ustedes visibilizarse, exacto, ¿no? que se hizo popular la frase muertas de Juárez? O sea, nada de que muertas, asesinadas. Entonces, en el 93 empieza como fenómeno, no es que antes no se asesinaran mujeres en este país, pero sí empezó como fenómeno con unas características muy específicas que llevan precisamente a esta palabra feminicidio. Y sucede que la pregunta que hiciste es muy pertinente porque es una emergencia nacional ya. ¿Por qué sucede? Que la impunidad, que va de la mano de la corrupción, permitió que el feminicidio en Ciudad Juárez se replicara ya en todos los estados del país. Ya no nada más hay feminicidio en Ciudad Juárez, ya los más numerosos están en el Estado de México y está también Veracruz y está también Guerrero. Y estas cifras van aumentando, en el Bajío, en todas partes. Pero ¿qué sucede? Que de cada 100 feminicidios, la estadística nos dice que están resueltos 3, o se han agarrado 3 o 5, es decir, hay una tasa de impunidad en el feminicidio de más del 95%. ¿Y esto qué nos está diciendo? ¿Qué nos pone frente a la cara como un espejo? Incómodo, quiere decir que en México se puede matar a una mujer y le sale prácticamente gratis, a nadie le importa. Y los feminicidas están en las calles, están entre nosotros, están en nuestros círculos, en la fila de las tortillas, como siempre lo digo, en el mercado, en donde sea. Ustedes volteen a ver, a nadie le importa que a una mujer la asesinen, así tenga 5 años.
Está aumentando el feminicidio infantil, está desde luego comprobado que el lugar más peligroso para una mujer está en su propia casa. La mayoría de los feminicidios los comete el esposo, el exesposo, el novio, el exnovio o el pretendiente rechazado. Es decir, hay también una epidemia de masculinidad tóxica y muy frágil, porque imagínense, a las mujeres toda la vida, heterosexuales quiero decir, estamos hablando en binario, perdón por hacerlo así, pero a la mayoría de las mujeres nos engañan los novios, los maridos, ¿no? Nos dejan, los perdonamos, etcétera. Es decir, las mujeres no reaccionamos con violencia y mucho menos violencia fatal, letal, frente al desprecio, frente al desamor o frente a la infidelidad o lo que sea. En cambio, los feminicidios tienen mucho que ver, tienen este factor de castigo cuando se trata de una mujer que conocen los feminicidas. En el caso del feminicidio infantil es ya también muy preocupante, porque también sucede esto, que en esta sociedad se nos culpabiliza a las mujeres, nada más por ser mujeres. Es decir, si a ti te violaron, hay una cultura de la violación amplísima. Si a ti te violaron, en el MP, en el Ministerio Público, la violencia institucional funciona primero diciéndote a qué horas andabas afuera, por qué andabas sola afuera, cómo andabas vestida. Es decir, se empieza a cuestionar a la víctima en vez de preguntar a ver en dónde sucedieron los hechos, quién es el sospechoso, etcétera. Se enfoca la culpa de estos delitos contra las mujeres en nosotras las mujeres. Es una de las maneras que tiene el patriarcado, pues de mantenerse y de seguir funcionando. Ustedes saben, el patriarcado, esta palabra que tenemos que aprender porque vivimos en este sistema, que no es nada más en el mundo occidental, sino en gran parte en el oriental y demás. No existe el matriarcado, eso lo dejamos para las bromas, ¿no? Las bromas cuando sucede el mundial que dicen, bueno, entonces sucede que el patriarcado se apuntala en varios pilares muy importantes sociales. Primero, en la familia, desde las familias, y no es que las mamás seamos malas y eduquemos machos, porque también de eso nos echan la culpa a las que somos madres, ¿no? Es que las mamás educan a los machos, no. Las mamás lo que están haciendo es que desde niñas igual crecieron, fueron socializadas en una sociedad patriarcal, entonces estamos reproduciendo esos patrones de conducta y a cierta edad, déjenme decirles también, como hombres y mujeres, a cierta edad ya no podemos decir la culpa es de mi papá que violentaba a mi mamá o la culpa es de mi mamá que no sabía que existía el feminismo, no. O sea, tenemos también que hacer conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la familia es uno de los pilares más fuertes en donde se reproduce la cultura patriarcal, que siempre disminuye a la mujer frente al hombre. Otro de los grandes pilares, pues, es la educación, la educativa ya la formal en las escuelas. Otra es la cultura, y la cultura tiene que ver con muchos ámbitos, desde las lecturas que tenemos hasta lo que consumimos en radio o en televisión. La televisión ha sido siempre enemiga de los derechos humanos de las mujeres porque ahí se repiten todos los vicios en las telenovelas, por ejemplo, o en las series, o ahora que está tan de moda el stand-up. No hay stand-up que respete a las mujeres realmente. La mayoría de las rutinas de stand-up son tremendamente machistas. Entonces, ¿qué es lo que hace el feminismo? El feminismo, ahora sí que para decirlo con muy pocas palabras, el feminismo es un humanismo, es una corriente de pensamiento que surge precisamente para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres. Ahora, ustedes saben que las mujeres, pues hemos tenido que luchar, no nosotras, sino, ahora sí que nuestras bisabuelas, tatarabuelas y mucho antes, las mujeres han tenido que luchar para encontrar espacios y respeto y una vida digna en las sociedades. Para nuestro mundo occidental, el feminismo se considera como que ha nacido a partir de la Revolución Francesa. Imagínense, 1789, a la revolucionaria más notable, que fue Olympia de Gauche, resulta que cuando se da cuenta de que sus revolucionarios compañeros eran bien machines, y emiten la Declaratoria de Derechos Humanos de los hombres y los ciudadanos, ella dice, ¿cómo? Si también las mujeres pusimos el cuerpo y la vida y todo en la Revolución Francesa, pues a ella se le ocurre escribir
la Carta de Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Pues ¿qué creen que le hicieron los revolucionarios bien de izquierda a la Olimpia? Pues la mandaron a la guillotina. Ahí quedó el feminismo de la Revolución Francesa, pero quedó su legado, y esto es un ejemplo nada más de cómo el machismo o la misoginia puede permear izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, como en Plaza Sésamo, alrededor, ¿no? Es decir, es una enseñanza la que estamos trayendo a través del feminismo que nunca va en contra de los hombres, jamás. Es decir, han luchado las abuelas, las ancestras que ahora les decimos, por distintos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación no lo teníamos hace siglos, ni pensar que una mujer aprendiera a leer o escribir, con que aprendiera a parir y amamantar era suficiente, no hacer la comida. Después del derecho a la educación, pues llegan ciertos derechos sociales, como el derecho al voto, que aquí en México nos costó, fue de los últimos países en darnos el derecho al voto, y todo han sido luchas de las mujeres. No se nos ha dado nada graciosamente, sino que han sido precisamente los grupos de feministas articuladas, que especializadas cada quien en su área, han empujado por estos derechos. Ya tenemos en la Ciudad de México y en Oaxaca el derecho a decidir si interrumpimos o no el embarazo. Ayer se perdió el Hidalgo, mucha vergüenza para Morena, porque teniendo mayoría en Hidalgo no lo hicieron. Ahí hubo un problema, ya están diciendo que Morena va a sancionar y bla, bla. Pues qué bueno que sancionen, pero miren, es como tapar el pozo después de niño ahogado. Entonces, pues, es una muestra. Ajá. Se le va la... Sabotaje, machín por ahí. ¿Ahí está? Sí, se me hace que es el ahí cable. agarra. Que sancionen. O sea, que hagan lo que sea, pero que salga, ¿no? Digo, Eso es no, absurdo, o sea, da ¿no? igual que sancionen. Pensaba, no sé cuántos de aquí han visto, si no la han visto, les sugiero que la vean. Hay una serie de... Ya se murió. Ve, te digo que anda mucho anda mucho el cable. Hay una serie en Netflix que se llama Inconcebible. Sí. Inconcebible. Y les cuento, y ahorita les voy a decir por qué les estoy contando esta historia. Es una historia de una chavita que está en su casa, vive sola, y de pronto se despierta con un güey encima que lo está violando. Y después de madrazos, la chava está como muy mal, logra hablarle a su madrastra, logra poner una denuncia. Y el caso, pues van 2 detectives hombres. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a preguntar las cosas que se les ocurren a los hombres. Mujeres, fíjense a la hora, pónganse en el lugar de los detectives y qué preguntarían ustedes. Porque lo sorprendente de esta historia es que conforme van pasando los años, pues no te das cuenta que hay un violador en serie, van pasando los años, vas viendo otros casos, y hasta que no llegan mujeres detectives, y empiezan a escuchar a otras mujeres, a darse cuenta, o sea, a que les parezca importante los detalles que los hombres les parecían X, y que ni siquiera los escribían en los, ¿no? A la hora de, ¿no? A ver, espera. Probando, ya. Ahí está. Y entonces, ¿qué cambia? Pues cambia la visión, cambia una mujer enfrentándose, ¿sí?, a hacer unas preguntas diferentes, y esas respuestas diferentes logran encontrar a un violador. ¿Qué necesitaríamos en México? ¿Sí? O sea, ¿en qué puestos? O sea, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos mujeres MP, necesitaríamos mujeres en la policía judicial investigando. Bueno, o sea, y a veces ¿qué ni se siendo necesitaría? mujeres. Se necesita que estén preparados, Empezamos porque están preparados ya de entrada, ¿no? en perspectiva de género, porque a veces ni siendo mujeres, ¿cierto? Sí, bueno, eso Sí, bueno, es que también aquí es un punto que lo importante de toda este contexto que vivimos actualmente en el año 2019, empezando el 20, precisamente eso nos referimos, ese tipo de cosas, ¿no? Que es siempre muy sencillo el tema de mostrar las debilidades
no agrediendo. Eso es muy común, no sorprende. Pero retomando el punto, es que tenemos que ver todo el contexto que tenemos ahora y que cuando hablamos de lo que comienza como el feminismo, reconocido como tal, como una teoría política muy seria, muy importante, no se trata de una ideología, de una religión y de un grupo fanático de mujeres caprichosas que un día se sentaron a decir que se iban a asumir feministas y que se iban a poner a luchar nada más por sus derechos laborales. La primera ola del feminismo viene por los derechos laborales en el siglo XIX, como resultado de toda la revolución industrial, en donde las mujeres siempre han trabajado, siempre han contribuido a la economía en muchos aspectos, en todos los aspectos, ¿no? Pero nunca han sido reconocidas como tales y se viene el tema de que, pues bueno, nada más sugerir, ¿verdad?, pedir que si hago el mismo trabajo que un varón me paguen lo mismo, no se está pidiendo nada más ni nada menos. Posteriormente viene la otra ola, que es la del sufragio, porque imagínense ustedes, no hay una deuda histórica en absolutamente todo. Sí, el voto femenino apenas se dio en los 50 en México, primero fue Yucatán en la parte local, pero pensemos en toda la cuestión de representatividad que ha habido en nuestro país, ¿no?, que es muy reciente. Si lo vemos a nivel generacional, es muy reciente. El propio derecho a solamente acudir a la escuela, a la educación, el que te dijeran que por ser mujer no puedes ir a la escuela, pues es tremendo. Recientemente también hay otros casos que han también puesto un paradigma muy relevante y que es importante mencionar, por ejemplo, el caso de las mujeres indígenas que están trabajando de manera muy destacada por sus derechos, por su visibilización, por su cómo se asumen ellas como mujeres y niñas en el mundo y su cosmovisión. ¿Y por qué voy con esto? Porque también el feminismo es importante, los feminismos no es uno solo, ¿no? No es una cuestión que se va a importar de manera directa de los Estados Unidos o de Europa occidental, ¿no? Yo creo que el tema de los feminismos es muy interesante porque no tiene un nombre y una forma, ¿no? Cada mujer, cada niña va a asumirse, la idea es esa precisamente, ¿no?, como quiera desarrollar su libre personalidad, ¿no? Y que lo que se dice que es la construcción de la mujer, de lo que debe ser una mujer, y si no eres eso, no eres mujer, quién sabe qué seas, pero si no eres lo que te dijeron que es ser mujer, pobre de ti, porque no vas a estar en el contexto de lo que es ser mujer. Y todavía agréguenle más, si no eres una buena mujer, es peor, porque entonces menos eres. O sea, si tú eres otra cosa, te portas de otra manera, que no es lo que dicen que es ser una buena mujer, estás perdida, ¿no? Entonces, son estos contextos que parecen muy simples, pero no, porque precisamente todo esto es lo que tenemos que visibilizar y que las instituciones tienen que también tomar en cuenta, porque si no también se vuelven cómplices de estas violencias, ¿no? Ahora, en el tema de la justicia, que es lo que es muy importante, pues bueno, estamos muy retrasados porque precisamente requerimos juzgadores, juzgadoras, servidores públicos, hombres, mujeres, o sea, lo que es la administración pública en general, viéndolo como un todo, pues que tengan esta sensibilidad, porque si no, entonces seguimos reproduciendo lo mismo, y pues no avanzamos, ¿no? Y en todos estos temas también tenemos que darnos cuenta que la igualdad sustantiva, es decir, la que es no solamente hombres, mujeres, en esta cuestión dicotómica, ¿no?, sino toda la sociedad diversa que construye este mundo, este país, esta ciudad, pues tiene que ser visibilizada como persona, ¿no? Partimos de la dignidad de la persona, partimos del derecho, de los derechos elementales, humanos, básicos, de vivir sin violencias, ¿no? México está atravesando una situación bastante compleja, bastante tremenda en violencias en toda la sociedad, ¿no? Ha permeado en toda la sociedad, hombres, mujeres, niños, comunidades LGTBI, grupos indígenas, o sea, es un tema que está en todas partes, desgraciadamente, pero desgraciadamente también se ha concentrado en las mujeres y las niñas, ¿no? Es como este punto donde todavía estas violencias se hacen mucho más fuertes, se hacen mucho más evidentes, se hacen mucho más terribles, ¿no? Y en este punto, bueno, el acceso a la justicia pues está todavía muy lejos porque tenemos un nivel de impunidad
muy, muy terrible, muy preocupante, pero precisamente por eso la sociedad en general, o sea, personas que están ahorita aquí, en todas partes, pues tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que ver las cosas como son, tal cual, ¿no? Y que la discriminación es cuando tú consideras que alguien es menos que tú, por lo que ustedes quieran, de una manera en la cual tú consideras que esa persona es menos que tú. Y en el tema de las mujeres, desgraciadamente, la cultura esta que llamamos sistemática de violencia, parte de la premisa de que la sociedad ya va creciendo, se va educando, considerando que las mujeres y las niñas sí valemos menos. A partir de esta premisa, pues ya viene todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que romper, ¿no? Esto es lo que hay que cambiar de manera totalmente radical, ¿no? Para que pues sea un tema de igualdad y que finalmente nos conviene a todos y todas, porque también trabajar los temas de masculinidades, los temas de cómo ve la sociedad a los hombres exitosos, a las mujeres que son exitosas, los estereotipos se llaman, ¿no? Las personas en general, comunidad LGBTI, en general, ¿qué es ser exitoso o exitosa, no? Entonces, esos estereotipos también han hecho mucho daño, ¿no? Las mujeres que no somos las muñecas Barbies, ¿no? Rubias, delgadas, con las que muchas de nosotras jugamos cuando éramos niñas, ¿no? Pues no somos nosotras. Y entonces, bueno, vamos partiendo de todas estas preguntas, porque por supuesto que tienen un resultado en todos los días, O sea, hay mucha violencia psicológica con mujeres que no cumplen los estándares de belleza occidental o de estos concursos y todo eso. Hay mucha violencia alrededor de estas personas, en general las mujeres, niñas, en fin, hay que preguntarnos muchas cosas al respecto para poder realmente hablar de acceso a la justicia. O sea, yo creo que hay un tema muy previo, hay un tema previo que tenemos que ir como analizando, ¿no? Y ya para cerrar al menos mi intervención en este momento me pareció muy importante como en el caso Lesbi, cuando la Procuraduría dice, fíjense ustedes, aparece Lesbi desgraciadamente muerta, asesinada en Ciudad Universitaria, ahora ya lo podemos decir porque hay sentencia, asesinada en Ciudad Universitaria, cuando es llevada a la Procuraduría, salen los comunicados de prensa diciendo cuestiones de cómo había sido encontrada Lesbi en cuanto a que si era de madrugada, si tal vez hay alguna sustancia en el cuerpo, ajena, en fin, se va haciendo esto por la propia comunicación de la Procuraduría, ¿no? Y a mí lo que me parece que de algo tan negativo, hay una respuesta que me parece súper importante, que las mismas mujeres, jóvenes sobre todo, hacen este hashtag de si me matan, ¿no? Y es completamente cierto, porque hacen este hashtag de si me matan es porque, ¿no? O sea, siempre lo que comentaba Cintia, va a haber una justificación por un hecho violento contra mujeres o niñas, ¿no? Si me matan es porque yo tomé un Uber ahorita, ¿no? Y cómo se me ocurre tomar un Uber ahorita, yo sola, si traigo regalos de Navidad y mil cosas, ¿a quién se le ocurre, Idalia? ¿Cómo te ocurre tomar un Uber así? Y, ¿no? Yo tuve la culpa porque eran las 6 de la tarde y cómo se me ocurre. Peor aún si voy a una cena y tomo algo con mis amistades o lo que sea, o porque salí de trabajar, lo que sea, ¿no? Y eran las 11 de la noche, pues también yo me la busqué, ¿no? O sea, a lo que se te ocurra, ponle después pero yo sola. Piensen lo que sea. De verdad, ¿Okay? pero… Y luego pónganle yo sola y entonces ya parece, ¿no? Que sí, está perfectamente justificado, ¿no? Como se le ocurre. Pero de veras, piénselo bien, piénselo con cuidado. Todos los, claro, todos los hay un gran hechos ejemplo de violentos siempre van a tener una justificación de por qué sucedieron, pero atribuida a la víctima. O sea, si le sucedió como fue el gran caso Campo Algodonero, que justamente cumplió 10 años la sentencia en noviembre de este año, la que emitió la Corte Interamericana contra México por feminicidio, precisamente dice esto, ¿no? Las víctimas, que fueron 2 menores de edad y una mujer, a la mamá cuando está buscando a su hija, pues le reprochan todo, ¿no? Le dicen, ¿cómo es posible que tu hija trabajara en una casa? Casi es tu culpa que no aparezca. Entonces, bueno, viene una tremenda situación terrible porque no buscan a la niña inmediatamente. En fin, todas las negligencias que no solamente se dan en ese caso, se dan en varios, ¿no? En todos casi, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos al menos esta tarde
yo sí les pediría ese ejercicio de verdad, de reflexión, de que pensemos, digo que no es la idea, por supuesto, no es echar ninguna vibra negativa al absoluto, pero si me matan es porque siempre, sean hombres, mujeres, pero se da más en las mujeres por la cultura precisamente, va a haber una justificación de por qué te pasó. Sí, es todo un tema, ¿no? Y lo que dice Marina, por ejemplo, eso de sola, la palabra sola, hay un gran ejemplo de solas. Sí, claro. Hace poco, histórica, la primera caminata espacial de 2 astronautas mujeres, histórica, la primera. Pues, ¿qué creen que decían los titulares gringos y todo primer mundo? Solas, ¿no? Iban solas a la primera caminata espacial de mujeres solas, ¿no? Y por ahí alguien les hizo burla así de que, bueno, eran 2, no iban solas. O sea, ¿qué pasa ahí? Además, no iban solas. ¿Qué pasa ahí? O sea, la No, pero exigencia es que de es muy que chistoso, no porque la idea de puedes salir sola. O sea, tiene que haber alguien controlándote, No, porque sola cuidándote. es que hay un hombre, porque si Claro. van ellas 2 mujeres, Sí, claro. Están o sea, solas. lo primero que te dicen es que van solas y dices, pues que yo sepa van bien acompañadas una Sí. de la otra, ¿no? No, pero o sea, creo ¿de que dónde es esa- fregados van solas? Solas es tú y ti mismo, pues, ¿no? Precisamente es esa categoría, ¿no? De subhumana, de que tú no eres un ser humano. O sea, Sola es porque no hay un hombre sí. alrededor, Y ¿no? también sucede mucho en el acoso sexual en los espacios públicos, que si una mujer va sola, pues hay algún macho tiene que controlarla, tiene que tomar el control sobre ese cuerpo que va ahí sola, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Por ejemplo, las mismas chicas lo cuentan. Ustedes tienen redes sociales, me imagino. Nadie tiene redes sociales. Nadie, ¿no? ¿Quién tiene redes sociales? Twitter, ¿No? ¿Algunos sí? Facebook, ¿Algunos? La mitad. Está Instagram. bien. Bueno, como comentábamos, los hashtags o gatitos es la manera en la que posicionamos una conversación, ¿no? El tema se le pone el hashtag para que todo el mundo vea a través de eso, de esa etiqueta de qué se está hablando. Cuando se habla de acoso en los espacios públicos sucede mucho eso. Y sobre todo hablando de género, binario, heteronormado, heterosexual. Si estoy yo sola en el bar y llega un hombre a querer ligar conmigo, yo le digo no, punto. No va a entender el no, me va a preguntar, ¿y por qué no? ¿Tienes novio? ¿Tienes esposo? Y yo le voy a decir, no. Va a decir, ¿pero por qué no? No soy simpático, mira, te traigo una margarita. No, no es no. No lo entienden, muchas mujeres acuden a la mentira a decir, sí, sí tengo novio. Ah, perdón, ¿no? Se retiran, pero ya cuando saben que hay otro hombre involucrado, o si estás sola y te quieren ligar y llega el novio, el hombre se disculpa con el hombre, contigo no, porque tú no importas, tú eres un objeto. Llega el hombre y se disculpa y dice, ay, perdón, no sabía que era tu novia, ¿no? Es decir, tu propiedad. Sucede eso mucho con el acoso sexual, y hablando de violencia sexual, es 1000 veces peor. Por cierto, les quiero dar un tip porque me pareció genial que el sitio, si no me equivoco, el sitio de Noticias Independientes, sin embargo, a raíz de estas tragedias que han sucedido, feminicidios, violaciones, etcétera, publicó un artículo genial, no recuerdo el nombre ni la reportera, perdón, pero sí lo van a poder encontrar si lo buscan en internet, porque sin embargo, es un artículo que realmente es un taller para que una mujer presente una denuncia por abuso sexual, por acoso, por violencia, frente a un ministerio público. El primer tip que dan ahí es, no vayas enseguida a denunciar que te manosearon o que te violaron o que hubo un altercado, te golpearon, no vayas sola, nunca vayas sola a un ministerio público, así sea mujer, nunca, jamás. Primero te consigues, de ser posible, a través de las redes se consigue rápido, abogado, y si es mejor, abogada feminista, para que con ella te sientes y escribas y digas, me pasó esto, y la abogada va a saber cómo redactar adecuadamente tu denuncia, y ya acompañada de ella o de tu familia o de alguien más, vas, porque si no es muy posible que el Ministerio Público, hombre o mujer, te revictimice. Entonces, me pareció a mí un artículo verdaderamente una joya en el periodismo mexicano, y de vez en cuando lo comparto yo en mis redes, lo vuelvo a subir y lo vuelvo a subir. Búsquenlo porque es información. Lo buscamos y lo ponemos en la brigada para que de ahí lo valiosísima. agarren. También otro tema que es muy importante es por qué se da lo del Me Too, por qué se da que ahora escuchamos a Elena Poniatowska
en una declaración verdaderamente fuerte. Yo sí soy de la idea de yo sí te creo, yo sí le creo, porque es bastante común, ¿no?, que eso suceda cuando hay un personaje intelectual o un personaje poderoso, llamémoslo así, ¿no?, que no se le puede denunciar, y más en aquella época, o sea, no sabemos, ¿no?, pero si lo Tita dijo, Valencia. fue por algo. Ahora, porque hablamos ya de la última parte, de denunciar, pero la mayoría de las mujeres no denuncian porque el sistema no funciona. Entonces, esta revictimización, podemos decir, bueno, vamos a llamar a un familiar, no, pero a veces lo que menos quieres es que se entere tu familia de lo que te pasó. O sea, es muy complejo el tema, el sistema tiene que ser más amable con las víctimas. Sí, muchísimo más. Porque si no sucede también lo del Me Too, que a mí me parece un movimiento que ha trascendido y no es gratuito. O sea, de verdad, ustedes analícenlo, no es gratuito que un movimiento así haya tenido tanta trascendencia a nivel internacional, en cada país, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente las mujeres muchas veces no pueden denunciar en el momento que suceden los hechos. O sea, no tienen o sea, la situación es precisamente una violencia. Entonces, no es tan sencillo ir a decirle al Ministerio Público o no. O sea, yo creo que ya cuando pasa el tiempo, tal vez es cuando deciden denunciar o nunca deciden denunciar, ¿no? Por eso me llama mucho la atención el caso de Elena Poniatowska, ¿no? ¿Qué ha sucedido en su momento que vive ahora, en la edad que tiene, en el contexto que está viendo a las mujeres salir a tomar las calles, a las mujeres haciendo un performance, ojo, que llena el Zócalo capitalino? Eso es histórico también, porque no fueron por una torta, no fueron por un partido político, no fueron a un concierto, fueron por una convicción. Y llenar un Zócalo capitalino como el que tenemos, de puras mujeres convencidas, es tremendamente positivo desde mi punto de vista, ¿no? Para mí fue un momento de verdad de mucha democracia, de exigir tus derechos de una manera tan democrática y que de verdad estamos viendo que esta gran generación que está llenando el Zócalo de mujeres enojadas, furiosas, exigiendo sus derechos. Sí. Yo sí quiero al menos poner un punto positivo en toda esta cuestión tan desagradable que vivimos, en que sí están transformando al país, ¿eh? Y yo espero que sean precisamente quienes nos vayan a por fin democratizar, ¿no?, en algún futuro, ¿no? Espero. Sí, fue por segunda ocasión, por cierto. Y aquí, como monera y periodista, déjenme decirles que, pues sí, el periodismo mexicano nos queda de ver a las mujeres mexicanas, feministas o no, porque por primera vez el 28 de septiembre las mujeres toman el Zócalo de la Ciudad de México con los pañuelos verdes. ¿Y saben cuántos periódicos nos dieron 8 columnas? Ni uno. Quizá algún cintillo, quizá alguna pequeña imagen, pero realmente hay un menosprecio por la lucha de las mujeres desde distintos frentes. Y también el periodismo nos está quedando a deber, porque la segunda vez que ocupan las mujeres… Sí. Nada más una cosa con eso, porque a mí me pasó una cosa chistosa, que es, a ver, digo, más allá de que tenemos una asociación civil en la que pasa por aquí todo el mundo que se puedan imaginar, de todos los colectivos habidos y por haber, durante los últimos 10 años, normalmente cuando hay una movilización, nos llegan por 25 lugares, ¿no?, información de va a haber algo. Igual nos llegan desde los de Sin Maíz No Hay País, que nos llegan, ¿no? No nos enteramos. Y mi sensación es un grupo enorme, pero cerrado. Y no han logrado abrir, o sea, no se ha logrado abrir la información a otros, y entonces se podía haber desbordado el Zócalo. ¿Sí? Y yo hubiera sido la primera en ir, ¿eh? Si me hubiera enterado a tiempo, y si me hubieran dicho más, pero no. Y hay unas cantidades de cosas que de pronto están haciendo grupos feministas en las que permanentemente me entero después porque no estoy en ese club. Sí, bueno, es Entonces hay que no es tener un como club. mucho, no, sí, pues no estás en ese club. Ajá, Entonces hay pero que es tener que no mucho es un cuidado club. porque de pronto se hace, ¿no? O sea, se cierra cuando lo que deberían ser es abrir y decir, a ver, No, es que esta es hay nuestra muchos. lucha, ¿quieres? Así son las condiciones, ¿no? Sí. ¿Abrimos micrófono? Sí. Hay muchísimos grupos, pero hay que aprovechar las redes, porque a mí me pasa igual, a veces no me entero, pero hay que utilizar las redes porque a través de las redes nos estamos articulando
porque somos grupos enormes y algunos muy pequeños, pero feminismos hay miles, entonces igual hay montones de grupos, ¿sí? Gracias, perdón. Regresando al tema de justicia, una amiga, ya sabes, el típico que sí te llega, ¿sí? La secuestraron. Y les voy a decir que es terrible. Esta ciudad está gobernada desde hace tiempo de una administración que es favorablemente feminista, ¿no? ¿Sí? Comparado contra otros, comparado contra En otros teoría. estados, contra otros estados. El Ministerio Público Mujer de la Álvaro Obregón se negó a darles el protocolo ALBA, ¿sí? O sea, simplemente se lo negaron. Les negaron hacer la denuncia, desapareció el jueves, le permitieron hacer la denuncia el viernes para empezarla a buscar el lunes. Ok, ¿hasta ahí voy bien? El sábado yo en un acto de desesperación terminé en Derechos Humanos del famosísimo búnker. La persona de Derechos Humanos no tenía idea que era el protocolo ALBA. Nadie tenía idea que era un protocolo ALBA, ¿sí? Bueno, me lo pegó más, ok. ¿Saben por qué la buscaban hasta el lunes? ¿Por qué? Porque estaban coludidos con la autoridad. Cuando yo hablé con el procurador para solicitar el protocolo ALBA, los secuestradores le hablaron al padre para decirle que dejara de estar haciendo movimientos o mataran a su hija. Cuando finalmente la liberaron por pagar el secuestro, esto es real, le llamaron y le exigieron que fuera a declarar que se había escapado con el novio y ya había regresado a su casa. Yo pregunto, ¿qué secuestrador le importa un carajo la estadística de una delegación? El que tiene socios adentro. Sí. Y entonces la sociedad civil podremos exigir y salir a las calles, pero la verdad es que mientras estemos gobernados por gente de ese nivel, no haremos mucho. Creo que nuestra función también debe ser vigilar a esos funcionarios públicos y esa gente que debe ser responsable de aplicar la ley, porque no hay manera, o sea, créeme, no hay manera, por más que busques. Sí, precisamente hablamos de violencia institucional, ese es un trágico ejemplo de violencia institucional. Ustedes saben, las instituciones pues deben de ser las primeras en estar capacitadas y en otorgar una atención a la ciudadanía apegada a la ley, pero no, o sea, otro ejemplo es en México, otro ejemplo lamentable que tenemos que mencionar. A mí me gusta mucho hablarles en los talleres que doy de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Ustedes sabían que existe esa ley? Levanten la mano. Bueno, pues esta ley que tenemos las mujeres, que es así de largo el nombre, esta ley se impulsó en la primera década del siglo. Es decir, ya tiene sus años la ley y es una ley espléndida. Yo les invito a que la conozcan, a que la lean o a que la bajen en internet, la pueden bajar en PDF. Es una ley espléndida, pero también que nos debe de dar mucha vergüenza que México haya necesitado que grupos de feministas y demás hayan tenido que impulsar este tipo de ley para que a las mujeres se nos dé acceso a la justicia y sucede que la ley no se cumple. Es decir, es una bella ley, pero no se cumple al 100% y la muestra es la elevación de número de feminicidios. Ahí está como muy claro que la ley es una letra que no se está respetando. Entonces, tenemos que utilizar esa ley como otro manual, como otra gran herramienta, porque pensamos que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nada más nos dice cuáles son los tipos de violencia, porque no es nada más la psicológica o la física o la feminicida, o sea, hay muchísimos tipos de violencia, cada vez se le van añadiendo más, porque a mayores derechos y mayor presencia de las mujeres en ciertos espacios van surgiendo nuevos tipos de violencia, qué curioso, ¿no? Ahora ya tenemos la política, la digital, ya la simbólica, que esa va a ser la más difícil, la ley Olimpia contra la privacidad, etcétera. Entonces, vean la ley, porque además la ley tiene un extenso anexo en donde detalla cuál es la obligación de las instituciones del Estado para atender las violencias. Y no es nada más la víctima quien la sufre, sino que también hay víctimas indirectas, las que están al lado de las mujeres que sufren la violencia, que pueden ser madres, hermanos, hijos, primos, o sea, la familia es afectada, no se afecta nada más a una víctima, hay un impacto ahí social. Entonces vean esas leyes,
vean esos apartados, porque también son herramientas de qué es lo que, a qué tenemos derecho como mujeres o como familiares a exigirle al Estado, y viene todo ahí detallado. Un ejemplo clarísimo, pues, es la asistencia legal gratuita o la asistencia psicológica gratuita, o proporcionar refugio a todo un núcleo familiar, a la mujer que huye de la violencia con sus hijos, por ejemplo, capacitación laboral, etcétera, etcétera. Es decir, ahí están las herramientas, hay que hacer uso de ellas y tenemos que educarnos, porque si ahorita, con todo y que votamos por un cambio, las instituciones siempre van detrás de la sociedad, que siempre va más adelante, pues tenemos que informarnos y a la vez compartir ese conocimiento. Yo desde mi tribuna, como monera, les invito, hago mi comercialote, sigan mi trabajo en la revista El Chamuco, que es mensual y es independiente, cómprenla por favor, además está buenísima. Y también tenemos nuestro programa de televisión, que es coproducción Canal 22 TV UNAM, se estrena los domingos en Canal 22 y se reestrena los martes en TV UNAM, se repite los viernes en Canal 22 y los sábados hoy en TV UNAM. Síganos por favor, ahí tengo una cápsula sobre feminismos que se llama La Chamuca, y pues ahí con monitos y con sentido del humor, lo que estoy yo haciendo pues es precisamente compartir toda esta información que puede ser de utilidad, porque yo como buena egresada de la Escuela del Maestro Rius, que lo extrañamos mucho, pues hago ejercicio precisamente del cómic didáctico, de la historieta didáctica, para aportar estos elementos que a lo mejor no nos van a dar ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en los espacios públicos. Entonces, pues les invito a leer el trabajo, igual a seguirme en las redes, también ahí estoy con presencia, y pues a compartir estos contenidos que son súper necesarios. Y en efecto, yo invitaría, igual que Idalia, no satanicemos a las jóvenes, a esta nueva generación que muy valientemente está perdiendo precisamente el miedo a expresarse y está saliendo con rabia y con el corazón en la mano, y no está vandalizando, está expresando una rabia y un dolor por la injusticia, por la impunidad y por la indolencia de una sociedad frente a toda la violencia que vive la mitad de la población. También les invito a los hombres, pues precisamente a apoyar estos movimientos y a no enfocarnos en las feministas, sino enfocarnos en la violencia en contra de las mujeres, niñas, ancianas, feministas o no, y qué vamos a hacer como sociedad para ir solucionando esto y para ir quitando de las estadísticas estos números terribles de la violencia contra las mujeres. Cerramos esta charla y les vamos a hacer un regalo. Todavía nos quedan libros que editó la Brigada para Leer en Libertad, un libro que se llama Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución. Aquí tienes tu ponche paquetes, ahorita les doy. Sí, ahorita viene. Angélica Noemí Juárez Pérez y Miguel Ángel Ramírez fueron los antologadores y es una edición de la Brigada para Leer en Libertad. Y lo que siempre les digo, no presten su libro, entren a la página de la Brigada, mándenle el link a todos sus amigos y así no pierden el libro, y tienen la opción de bajar en PDF, el libro, y junto con tienen 200 títulos para bajar gratuitamente, así que atásquense. Enorme aportación cultural. Quiero decirles, por cierto, de la Brigada. Esta charla se sube hoy en la noche a nuestro canal de la Brigada. Sí, y les vamos a pedir ahorita, les van a pasar una tablita para que firmen, nada más de recibido de que les vamos a regalar el libro. Esta charla va a estar en el canal de la Brigada, si les gustó, compártanla. Yo creo que una de las maneras de evitar la violencia en las redes sociales es que gane los buenos contenidos, que ganen los contenidos con cultura. Yo siempre digo, cada vez que alguien te insulte en una red, pues mándale un poema, ¿no? Se lo va a tener que chutar de entrada, ¿no? Tiene dos opciones, encabronarse, no leerlo, o leerlo y que algo cambie. Entonces, claro, y además yo soy pro libertad de expresión, entonces, claro, hay tonos, ¿no? Por todo, pero vaya, creo que tenemos que estar abiertas al diálogo y todo esto, pero
partir de la premisa de que más que nada, más que feministas, es un tema de igualdad, es un tema de no violencia y discriminación en general, punto. Y ya, o sea, partamos de esa idea, ya independientemente de cada corriente personal ideológica es otra cosa, pero partamos de eso, ¿no? De que no podemos naturalizar las violencias. Muchas gracias y bueno, también aprovechamos muy rápido, les invitamos a conocer también el Museo de la Mujer. Por favor, ¿Dónde? síganos ¿En en dónde? Facebook. ¿Dónde está en Bolívar, Bolivia. Bolivia. ¿En Bolivia? República de Bolivia, Ok. 17, Centro Histórico, está a 2 cuadritas de la Plaza de Santo Domingo, Ok. chulada de museo precioso. Es el segundo Museo de la Mujer en Latinoamérica, inaugurado el 8 de marzo de 2011. Es también muy joven el museo. Y justo lo que no nos dicen los libros de historia, la historia de las mujeres en México, desde la época precolombina hasta nuestros días. Y hay muchas actividades todos los días hay muchas actividades. Y también puedes seguirnos en Facebook porque nuestras actividades también se transmiten vía Facebook y son muy interesantes, son diversas y también hay cineclub, entonces ojalá pues ahí se den una asomadita y también nos den su opinión. Muchas gracias.